Llegamos a la ponencia de la Subdirección de Electromecánica, con una ponencia extensa. Su duración va a ser mayor a las que hemos tenido. El título es Medio siglo de investigación en ingeniería mecánica y mecánica teórica, y es el doctor Ricardo Chicurel y Uciel quien la expone. Doctor. Qué gusto. Que llegue, y aquí este es para adelantar, le va pulsando y va pasando, o este es para apuntar, este es el rojo, y atrasar el lado izquierdo. No se preocupe, con calma, con calma. Gracias. Hace un rato el doctor Paco Sánchez Esma me señaló, pues medio siglo es el tiempo transcurrido entre la obra de Galileo y la de Newton. Y luego, medio preocupado, me pregunta, pero tú vas a hablar sobre el último medio siglo, ¿verdad? Sí, así es. Efectivamente, aquí tenemos una selección que hice de algunos temas desarrollados en el siglo XX y XXI. Los que tienen en paréntesis IM en rojo se refieren a ingeniería mecánica, y hay dos en azul, MT, que son mecánica teórica. Algo que me ha interesado particularmente por mucho tiempo son las máquinas de desplazamiento positivo, lo que me condujo a escribir este artículo. En una máquina de desplazamiento positivo tenemos una cámara cuyo volumen varía cíclicamente, y eso podemos aprovechar para bombear un líquido, comprimir un gas o expander un gas para entregar potencia mecánica. El más conocido, la máquina más conocida de este tipo, pues es la que lleva un cilindro en el interior del cual se desplaza un pistón. Pero hay muchísimas otras ideas que han surgido a través de siglos, realmente, la mayor parte de ellas de tipo rotatorio. Pocas de ellas han llegado a aprovecharse realmente. En este artículo yo doy algunos ejemplos y además algunos criterios para evaluar, a ver qué probabilidades de aprovechamiento tienen algunos de estos mecanismos. La máquina de control numérico que más tiempo me ha llevado es la bomba de estrella, y aquí vemos en la que debe seguir su origen muy humilde y muy simple, que consistía en un impulsor que era un disco con unos pernos, dos pernos en este caso del otro lado, y otras protuberancias que llamaré tacones. Los dos pernitos esos penetran en los agujeros de la otra componente que se ve allí, que la llamábamos válvula, y la hacen girar alrededor de un eje paralelo al del impulsor. Todo eso entra en el estator que vemos allá. Se hizo un prototipo para demostrar el principio. Aquí ya tiene una mejora, son dos agujeros en la válvula y tres pernos, tres tacones. Los pernos pues no se alcanzan a ver, pero créanme que allí está. Tiene el estator transparente para que se viera cómo funcionaba, y parecía funcionar bastante bien, pero pensándole a esto, tiene
una desventaja bastante grande. Tiene que tener dimensiones radiales muy grandes con respecto a la dimensión axial. Eso hace que las fuerzas de fricción resulten en un par de fricción alto y entonces mala eficiencia. Con esto me olvidé de este asunto por una década, pero al fin de la década, se pasó, pero surgió la idea que resuelve el problema. Esta esencialmente es la bomba de estrella. Ahora, en vez de la válvula aquella que teníamos con agujeros, ya se convirtió en una estrella porque se eliminó casi todo, toda la parte del agujero ese. Y lo más importante fue combinar la acción de los pernos y de los tacones, aquellos que son los que bombean. Realmente al pasar por el pasaje de bombeo que se puede ver ahí entre la estrella y la barrera en forma de luna. Y esencialmente es el diseño que se ha usado en la fabricación de estas bombas ya a un nivel comercial por la empresa Difimsa. Hay de estas bombas que se han vendido a Pemex, a algunos ingenios, la compañía Cleaver Brooks, fabricante de calderas, en fin, otra, Bristol Myers. Ahora surge la pregunta, bueno, ¿qué proporciones debe tener y cuántos pernos deben haber? Aquí, los pernos, como se puede ver, cumplen las dos funciones de bombear cuando pasan por el pasaje de bombeo en la parte inferior y de impulsar a la estrella. Para decidir pues, de qué proporciones hay que hacerla y cuántos pernos le vamos a poner y todo eso, y llevamos a cabo un estudio de optimación, ahí se ve del lado derecho, en el 82, en el que maximizamos el desplazamiento por revolución de la bomba, cuidando de respetar restricciones como que haya una acción continua de los pernos para impulsar a la estrella, que también sea continua la acción para bombear, que la luna no fuera muy delgadita, y así se obtuvieron las proporciones que se han estado usando todo el tiempo. Desde luego, hay algo que esas son las proporciones en el corte, digamos, transversal. Lo que se puede variar fácilmente es la longitud de los pernos y la profundidad del pasaje de bombeo. Luego vinieron algunas presentaciones, esta que se ve aquí en Inglaterra, en un congreso de Inglaterra, esta otra en China, referentes a posibles mejoras de la bomba. Del lado izquierdo vemos muy brevemente, y todo va a tener que ser con poco detalle porque no tenemos tiempo, y qué bueno, porque se me han olvidado muchas cosas. Bueno, en la figura 2 del lado izquierdo tenemos media imagen, el cuarto de estrella del lado derecho es lo que se ha usado, la configuración que se ha usado, y del lado izquierdo es una propuesta que se llegó a probar en una bomba, es para reducir las fugas internas de la bomba. Es una geometría muy especial, pero toda está conformada por o rectas o círculos, o arcos circulares. Del lado derecho es algo curioso, es una posible modificación. La parte superior es la estrella funcional, y luego la imagen de espejo que se ve abajo nomás es un apéndice
para conducir ahí la presión alta de la bomba y producir otras fuerzas para balancear la estrella. Eso sí no se hizo. Ya después, ya recientemente, trabajamos en colaboración, siempre ha sido en colaboración con DIFIMSA, con su director José León Garza, y el que era su socio hacía tiempo, Roberto Reséndiz. Y de esta colaboración, en la que también, aquí como vemos está el nombre de Filiberto Gutiérrez. Por cierto, los tres hicimos una solicitud de patente de esta nueva versión y que está pendiente. Lo más visible en esta nueva versión es de que los antiguos pernos ahora están integrados al impulsor, y es una sola pieza, con lo que se reduce el diámetro considerablemente, se reducen las pérdidas y se reducen deformaciones que afectan muy negativamente al funcionamiento de la bomba. Otra cosa que también se nota aquí es de que en vez de, como teníamos antes, el pasaje de bombeo maquinado en el estator propiamente, que es una ranura angosta y profunda, difícil de maquinar, tardado, ahora el pasaje de bombeo se forma al ensamblar el estator. A ver si le puedo ver aquí. Uy, no, mejor no intento usar el... Bueno, aunque lo intente ni lo veo, pero al ensamblar el estator, que es la pieza que está más a la derecha, la parte que está más a la derecha, donde va la estrella, a la cubierta, que es la otra parte, en ese momento se forma el pasaje de bombeo. Una superficie está en una parte y la otra en la otra parte. Y tiene otros cambios esta nueva versión, y que pues no podemos describirlos en este momento. En pruebas para comparar la versión anterior y la nueva versión, aquí tenemos en función de la presión de descarga de la bomba, cómo varía la eficiencia volumétrica. La curva roja inferior corresponde al diseño previo, al que ya se volvió el clásico, y la curva morada superior ya corresponde a la nueva versión, notándose desde luego la mejora. Hay una curva azul también que la obtuvimos por una ocurrencia de Filiberto de hacer esencialmente una bomba con la configuración antigua, pero con los pernos ya de la forma de la nueva versión. Y pues sí se obtiene un efecto bastante considerable nomás con eso. Bueno, hasta ahí terminamos con lo de la bomba de estrella. En cuanto aquí les voy a hablar ahora de dos investigaciones sobre mecánica teórica. Esta primera trata de la búsqueda de cascarones de revolución en los que se anule la flexión. El caso más sencillo sería un tanque sujeto a presión interna, donde la forma esférica es la solución. Aquí les muestro una de las que encontramos nosotros. También es un domo sujeto también a presión interna y fijo en su base, sujeto a presión interna. Y encontramos cómo debería variar
el espesor de la pared para evitar las flexiones. Otra fue la búsqueda de la forma de una columna tubular en que no hubiera flexión. Si nomás usamos un tubo cilíndrico como estructura, como columna, siempre hay... Perdonen, tengo un problema con un diente, ¿eh? Siempre hay flexión provocada por la forma como lo sostenga uno en los extremos. Aquí tenemos una familia de curvas que dan el meridiano de columnas exentas de flexión. Son los meridianos, desde luego ahí está el eje del lado derecho. Estas se obtienen variando el ángulo de la inclinación inicial en el meridiano. Se obtiene toda una familia correspondiente a diversas razones de longitud a diámetro en la parte central. Después, siguieron mis colegas del Politécnico de Virginia, los profesores Kulkarni y Dan Frederick, con estas investigaciones, y aquí vemos lo que se publicó sobre cascarones ortotrópicos. La siguiente es otra investigación, esa silla del siglo XXI, en donde se presenta un método para obtener los esfuerzos en fibras embebidas en una matriz. Y aquí se describe el método para el caso muy simple de una fibra recta embebida en una matriz sujeta a tensión. Y la idea del procedimiento es imaginar que se retira la fibra de donde está y se rellena el material con material de la propia matriz. Y a la vez se imagina uno la acción de fuerzas virtuales a lo largo de la fibra, una serie de fuerzas axiales y centros de carga transversales. En función de esas fuerzas virtuales se determina el estado de esfuerzo en la matriz, como que si no hubiera fibra. Y en particular se obtienen los esfuerzos en la frontera con la fibra y desplazamientos. Entonces se impone la condición de que los esfuerzos transmitidos a la fibra en la frontera deben provocar precisamente los desplazamientos que ya se tenían del análisis del campo de esfuerzos en toda la matriz. Y eso nos arroja ecuaciones que podemos resolver para obtener todo el problema. En la gráfica superior, híjole, está muy delicado esto. O no fui yo, ¿verdad? Se me adelantó. En la gráfica superior vemos la variación del esfuerzo en la fibra a lo largo de su longitud. En el origen está el punto medio de la fibra y del lado derecho está el extremo de la fibra. Son curvas diferentes dependiendo de la relación de longitud a diámetro de la fibra. Y en la parte inferior tenemos eso mismo, pero para el esfuerzo cortante axial en la superficie de la fibra. Bueno, pues ahora sí regresamos a la ingeniería mecánica y vamos a hablar de motores.
Este es un trabajo de hace mucho tiempo en el que colaboramos Gustavo Nájera Díaz, que fue un investigador durante poco tiempo aquí. Hay muy pocos que lo recuerdan, creo. Y este es por este trabajo obtuvimos una patente, por cierto, pero nunca llegamos a construir nada. Es un motor de ciclo Brayton. El ciclo Brayton es bajo el cual operan las turbinas de gas, en donde hay una etapa de compresión de aire, en el caso de las turbinas, un turbocompresor que alimenta a una cámara de combustión en donde se está inyectando de forma continua el combustible. Los gases producidos de esta manera pasan para su expansión ya a la etapa de la turbina, donde se genera la potencia mecánica. Esto se puede hacer en una máquina de pistones reciprocantes. Se ha hecho en donde se utiliza un cilindro para comprimir el gas y otro cilindro para expanderlo. Aquí nosotros lo combinamos en un solo cilindro para obtener un motor más pequeño, más compacto, y además nos inspiramos en los motores de gasolina de 2 tiempos, en donde la admisión, en el caso de los motores de gasolina, es de mezcla combustible por el cárter. Aquí nosotros nomás aspiraríamos aire. Cuando baja el pistón, comprime el aire en el cárter y pasa por un ducto al cilindro, desplazando ahí a los gases ya expandidos, y luego cuando sube el pistón, comprime el gas y lo manda a la cámara de combustión de allá arriba. Luego hay una válvula movida por una leva para volver a admitir el gas. Bueno, pues esta es otra cosa que no se hizo físicamente. Después, otra investigación sobre motores es esta que vemos aquí. En un motor de gasolina controlamos la potencia variando una obstrucción al paso del aire de admisión. Mientras más obstruido esté ese paso, pues menos aire entra, se forma un vacío en el múltiple de admisión, y es algo muy sencillo, pero le cuesta al motor, porque trabajar contra la succión, sobre todo para cargas bajas, pues es una pérdida, que se llama pérdida de bombeo. Aquí lo que hicimos es esto, todavía antes de 1980 es esto, cuando estuve de sabático en lo que era el combinado industrial Sagún. Allí iniciamos esto. En vez de que se obstruya el paso del aire de admisión, podemos introducir una válvula de admisión cuyo cierre lo podamos controlar para cortar la admisión en donde nosotros queramos. Esto lo instalamos aquí en este motor. A ver si se alcanza a ver. Sí, allí, más o menos en el centroide de la trayectoria que se ve ahí, es donde quiero yo apuntar. Está una flecha que es la que lleva a donde están las válvulas rotatorias que instalamos, cuya fase se podía estar cambiando mientras trabajaba el motor. Presentamos una ponencia en un congreso de la recién creada en ese tiempo Academia Nacional de Ingeniería. Fue algo muy local, no causó ninguna sensación lo que presentamos ahí. Y por cierto, nunca habíamos visto, hicimos pruebas y funcionaba bien el asunto y todo, y tenemos datos que obtuvimos con esto. No oímos de esto. 2 años después mandamos una ponencia sobre esto a un congreso en Helsinki, pero nos la rechazaron. Entonces,
ya nunca oímos nada. Después de una década, a principios de los años 90, empezaron a aparecer muchos trabajos sobre precisamente esta idea. Bueno, pasamos de esta triste historia, porque en esos trabajos no nos dan reconocimiento, a la que sigue, que también es una idea sobre un motor de gasolina, en el que, y aquí sí seré muy breve, eso nunca lo construimos. La idea aquí es tener un compresor externo al motor, donde allí se ejecute la compresión de la mezcla combustible, y ese compresor está movido por el propio motor a través de una transmisión variable. Si hacemos que vaya muy despacio el compresor en comparación al motor, entonces bajamos la cantidad de aire que le entre al motor, bajamos la presión con la que entra, y el motor sí tiene que trabajar contra un vacío, pero ese vacío le está ayudando ahora al compresor, porque cuando hay vacío trabaja más bien como motor neumático. Bueno, pasemos a lo siguiente, porque ya me están diciendo que ya me queda poco tiempo. También hemos trabajado sobre la cuestión de recuperación de energía de frenado en vehículos. Como sabemos, el sistema usual disipa la energía del frenado. Aquí en los 80s publicamos algo, un estudio que tampoco trascendió, en donde se recupera la energía de frenado utilizando un sistema hidroneumático. Hay una bomba de desplazamiento variable con la cual, que va acoplada a la transmisión, la cual envía fluido hidráulico a un tanque, un acumulador hidroneumático, en donde se comprime un gas a alta presión, y ahí está la energía almacenada. Y después esa energía se utiliza permitiendo que la presión de ese colchón de gas haga que salga el fluido hidráulico y mueva a un motor hidráulico para asistir en la propulsión del vehículo. Luego de esto vino un estudio en que, en vez de usar una bomba de desplazamiento variable, que son grandes, costosas, pesadas, usar una bomba de desplazamiento fijo, muy chica y económica, claro, con sacrificio de posibilidades de control. Se pierde flexibilidad usando eso. Y eso resultó en un trabajo donde, aplicando un frenado de este tipo a un ciclo de manejo urbano, pues se demuestra que quizás se puede obtener una recuperación de la energía de frenado del 50%. Ese es el sacrificio por usar algo más sencillo. Y después, posteriormente, en realidad no posteriormente, durante ese tiempo, instalamos un sistema de este tipo en un vehículo aquí en la UNAM, y donde hicimos pruebas. Eso le valió su tesis el grado de maestría a Alejandro González, a quien mencionamos aquí, y allí se hicieron las pruebas en un vehículo que creo que todos conocen, el vehículo eléctrico UNAM en sus días de gloria. Siguiendo con el tema de la recuperación de energía de frenado, también algo de lo que se ha publicado mucho es de utilizar un volante de inercia para acumular energía.
Aquí está una idea que apenas publicada hace 3 meses de cómo hacerlo de forma totalmente mecánica, sin conversión de energía, porque hay transferir energía de un volante al vehículo y viceversa es complicado. Bueno, y esto es el proyecto más reciente. Aquí se ve una animación de lo que se trata. Es un reductor magnético de configuración cicloidal. Si se fijan en el punto central y se imaginan que es una manivela que está haciendo girar a ese disco que tiene varios agujeros, y se imaginan que es un engrane que se mueve dentro de un engrane anular fijo, que tendría dientes por dentro, pues captan el movimiento que se obtiene. Los círculos más pequeños dentro de los círculos grandes son, eso recuerda la bomba de estrella, ¿verdad? Son pernos en una flecha de salida. Si se fijan en el que tiene el circulito, ya se va dando la vuelta muy despacito en comparación a la velocidad del centro del engrane móvil, que es la entrada, de la flecha de entrada. Y entonces este mecanismo es muy atractivo para reducir, para tener grandes reducciones de velocidad. Ahora, si eliminamos los dientes normales y ponemos imanes en vez de dientes, tiene otro atractivo, de que como hay una zona, un arco muy grande de interacción, entonces los imanes pueden trabajar más imanes al mismo tiempo y tenemos una buena capacidad de carga. La que sigue, por favor. No, estoy yo soy el que controlo, ¿verdad? Tómese su tiempo. Tómese su tiempo. Ok. Bueno, aquí está una figura que no explica mucho, pero sí, del lado izquierdo se puede ver algo parecido a lo que estábamos viendo en la animación. Debo decir que el arte previo, como dicen los de las patentes, sí, allí se encuentra uno con transmisiones cicloidales magnéticas, siempre dejan un pequeño espacio entre entre el engrane fijo y el móvil. Aquí nosotros, mediante eso que se alcanzaría a ver, por aquí ahí está esa parte de ahí. Como ven, hay un ojal y algo que entra ahí que es como una lengüeta, y allí es donde es la manivela para hacer girar al engrane móvil. Pero ese arreglo hace que quede libre el engrane móvil para ser atraído por una fuerza muy considerable por el engrane fijo, y le permitimos que se pegue a ese. Entonces se genera una fuerza normal entre los dos. Allí se tiene, además de los imanes, una pista para que funcionen también como cilindros de fricción. Esa fricción nos ayuda a transmitir también la potencia, aumentando la capacidad. Pero además de eso, al eliminar el claro tan pequeño que se dejaría si no queremos que toquen, se simplifica la construcción. Ya se simplifican los maquinados, el ensamble. Y no es todo lo que se gana. Ahora ya no hay
una fuerza radial, prácticamente no hay fuerza radial en el rodamiento en el que va montado ese engrane móvil, porque la fuerza que se necesita para contrarrestar la atracción magnética está precisamente donde hay contacto entre los dos engranes. Entonces se gana eso. Son varias ventajas que se tienen por hacer eso, y tenemos ahorita un prototipo precisamente de este. Nos acaban de conceder una patente en Estados Unidos, por cierto, de este, y estamos trabajando también en otros 3 prototipos que difieren considerablemente de este. Bueno, pues hasta ahí. Espérenme tantito. Ahora vienen las conclusiones. Hay una conclusión que no la puse allí, y es que cualquier investigación que haga uno, cualquier proyecto, casi siempre al terminar siempre sugiere otra investigación o varias más. Así que tenemos una reacción en cadena en donde cada vez hay más cosas que ya no pude hacer. Pero siquiera es fácil escoger. Pero sí tenía otra conclusión. Bueno, tenemos este video muy cortito de nuestro primer prototipo. Ahí se entiende más claramente lo que está pasando. La flecha de alta velocidad, allí la estamos impulsando con un taladro, y esta es la de baja velocidad. En este caso es una reducción de 26:1. Bueno, ahora sí, otra conclusión. Me estoy yendo para atrás, perdón. Es esa. Gracias.